El tema de la predicación es el impacto de un hombre piadoso. El impacto de un hombre piadoso. Yo sé que no hay un manual el cual nos diga a nosotros cómo hacer eficazmente la tarea de padre. Todos ustedes que tienen la bendición de ser padres y tener hijos, logran tomar o retomar lo que en casa vieron. Eso es natural. Y los que todavía no son padres, pues esta palabra es para ustedes, para que les ayude en el momento que Dios le permita la bendición de ser padres. En el tiempo en el cual vivimos nosotros es un tiempo bastante difícil y complejo, en el cual vemos el incremento de muchas situaciones en la sociedad. Vemos un incremento de maldad, vemos un incremento de corrupción, los valores ya no existen, los principios son tergiversados, y usted y yo estamos inmersos en esta sociedad y de alguna manera estamos siendo golpeados por estos cambios que estamos viviendo como sociedad. Encontramos un pasaje en el libro del profeta Isaías que nos habla de un momento que vivió Israel. Hay una frase en el mundo que dice que el mundo o el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Deje un apartado ahí y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. Algunas personas dicen que los hombres aprenden de la historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí aprendemos? Algunas personas dicen que los hombres y las mujeres aprendemos de la historia. La historia nos habla de los hechos que ya ocurrieron, que ya pasaron. Y esos hechos nos hablan de las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Dice la Biblia que en este pasaje que hemos leído habla de la generación en el desierto. La generación que salió con Moisés de Egipto y que estuvieron 40 años. Es lo que Pablo está hablando aquí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Es decir, en la Biblia encontramos una historia de personas que ya vivieron muchas cosas que usted y yo estamos viviendo. Y según la Biblia están ahí como ejemplo. Hay una razón por la cual sucedieron las cosas como sucedieron. Dice el texto, para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron. Esta generación en el desierto fueron personas que codiciaron, que hicieron buscando aquellas cosas que los alejó de Dios. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, porque se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y continúa describiendo actitudes y acciones que hicieron esa generación. Están ahí como ejemplo. Esa generación fue destruida. Esa generación solamente entraron 2 familias a la tierra prometida. El día de hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, a los padres. ¿Sabe usted, papá, que usted tiene una gran influencia en la vida de sus hijos? Los padres influyen en la vida de los hijos. Los hijos aprenden más del ejemplo que del consejo. Y los hijos constantemente están observando cómo los padres actúan, qué es lo que los padres dicen, y ellos están observando. Y mañana cuando sus hijos crezcan van a repetir los patrones que ustedes les enseñaron, consciente o inconscientemente. Yo le decía al inicio de la predicación, vivimos un tiempo difícil, el incremento de la maldad cada vez es mayor, la corrupción, la violencia, etcétera. Y toda esa gente que vemos en las noticias, en estos actos, todos ellos, hombres y mujeres, un día fueron niños. Un día fueron parte de una familia. Un día estuvieron bajo la tutela de un padre, de una madre. Y en esos niños que ahora son grandes, les faltó algo. O los padres no estuvieron para corregir. Es muy importante el papel que tiene un papá. Ser padre es una bendición.
pero también una responsabilidad. Y es responsable el padre de lo que sus hijos sean mañana, para bien o para mal. Muchos de los que estamos aquí, si no es que la gran mayoría, venimos de hogares cristianos. Yo vengo de un hogar cristiano. Y cuando fui niño, nunca se me preguntó si el domingo ir al templo era opcional. Jamás se me preguntó. Yo sabía que el día domingo tenía que ir al templo. Nunca me dijeron si tenía ganas. Tenía que ir. Y hoy lo recuerdo. Y mientras yo estuve en mi casa, siempre fue la insistencia para que yo buscara las cosas de Dios. Y puedo decirle ahora a usted, ya de adulto, que esa enseñanza ayudó en gran manera para que yo esté sirviendo a Dios el día de hoy como adulto. Los padres tenemos un gran lugar frente a los hijos. Vamos a ir, vayamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Pasan los años, la generación con la cual salió Moisés y fue introducida a la tierra de Canaán, pasan los años. Esas dos familias que comenzaron la travesía en la tierra prometida, formaron familias. Y esas familias tuvieron también sus hijos. Y encontramos un momento, aquí encontramos en Jueces, algo que sucedió con estas generaciones. Alguien decía que vivimos un momento difícil. Según la Biblia, el problema nace en el hogar. En el hogar es donde nacen los problemas de la sociedad. Si como familia nosotros tenemos cuidado de instruir y de enseñar principios y valores, seremos una sociedad donde el respeto sea algo importante. Dice Jueces capítulo 2 versículo 10, leamos desde el 8. Pero murió Josué, hijo de Nun. Josué era líder, el que encabezaba a esta generación, pero él murió. Y esto nos habla de algo. Los padres vamos a morir. Usted va a morir un día. Y usted ya no va a estar en la vida de sus hijos. Solamente quedará en sus hijos la enseñanza que les dio. Un día no va a estar con ellos. Hoy los tiene, hoy está con ellos. Aproveche el tiempo con sus hijos, haciendo cosas buenas. Josué murió. Dejó de estar el líder. Siervo de Jehová. ¿Qué era Josué? Un siervo. Era un hombre que tenía respeto por las cosas de Dios. Yo le decía a usted, el tema de esta predicación es el impacto de un hombre piadoso. La palabra piedad significa el respeto y el honor a Dios. Hoy vivimos un tiempo en el cual los seres humanos, y inclusive muchos cristianos, no le tienen respeto a las cosas de Dios. No lo respetan. Hacen muchas cosas que ofenden el nombre de Dios. Josué era un siervo de Jehová. Siendo de 100 años, no importa los años que tuvo, Josué murió. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué momento? Muere el líder y toda la generación fue reunida. ¿Sabe que siempre cuando muere alguien importante en la familia se reúne? Y se pregunta, ¿qué será de nosotros? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas? Muchos de los jóvenes que están aquí esta mañana en este lugar, están aquí por sus padres. Y hablo de los jóvenes. Muchos de ustedes jóvenes vienen al templo porque sus padres los traen. Pero si por ustedes fuera, aquí no estarían. En otro lugar estarían. Los padres hasta este momento se siguen encargando de que los hijos estén aquí escuchando palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero sé que es una lucha. Dice la Biblia que esa generación fue reunida y estuvo ahí con los padres. Dice el texto 10,
Y se levantó después de ellos otra generación. Fíjese, pasa Josué con toda su gente contemporánea. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy como pastor, tengo contemporáneos con los cuales iniciamos la iglesia. Y somos todos los adultos. Somos contemporáneos. Y viene una generación joven. Pero dice el texto, y se levantó después de ellos, después de Josué y esa generación adulta, se levantó otra generación. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa que no conocía a Dios? ¿Qué significa eso, que se levantó una generación? Obviamente los contemporáneos de Josué tuvieron hijos. Esos hijos fueron creciendo. Y esos hijos, conforme fueron creciendo, fueron educados de alguna manera. Pero cuando esa generación creció, esa generación no conoció a Jehová. ¿Qué significa? Que no respetaba a Dios. No respetaba a Dios. Fue una generación que no respetó a Dios. No había temor de Dios en esa generación. Pastor, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo llega a suceder que una generación que estuvo cerca escuchando de Dios se levante y de repente no tenga temor de Dios? ¿Sabe que aquí donde estamos como iglesia y ustedes en su casa, como familias, existe la posibilidad que cuando sus hijos crezcan se alejen de las cosas de Dios? Existe la posibilidad. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. El apóstol Pablo deja aquí unas palabras muy importantes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Que presentemos qué, hermanos? ¿A quién? ¿Sabe que su cuerpo de usted no es de usted? Dios nos lo dio. ¿Y para qué Dios nos lo dio? ¿Para que hagamos lo que querramos? No, ¿para qué? Para cuidarlo. Y cuando no cuidamos nuestro cuerpo, estamos atentando en contra de Dios. Pablo dice, yo les ruego, les pido encarecidamente por las misericordias de Dios, es decir, tienes la bendición de vivir, te pido por esa misericordia que te presentes tu vida, tú mismo a Dios en sacrificio. Y luego el texto 2, ponga su vista ahí, dice, no se conformen o no os conforméis. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué significa? El mundo tiene una filosofía de pensar. El mundo en el cual vivimos el día de hoy nos está bombardeando con estereotipos de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo ser. Y los hijos de Dios no debemos dejarnos moldear por esa influencia del mundo. Pero tristemente muchos se están dejando influenciar por lo que el mundo ofrece y por lo que el mundo da. No os conforméis, dice el texto, a este siglo. No se dejen moldear por las influencias seculares que promueve el mundo del aquí y del ahora, sino transformaos por medio de la renovación, dice la palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? Como lo hacemos ahorita, escuchando y meditando en la palabra de Dios. Tenemos que renovarnos. ¿Qué dice Dios al respecto? Ahora, con eso que hemos compartido como introducción, vamos a ir al pasaje de Isaías, capítulo 5, versículo 1. Es una parábola la que tenemos aquí, con 30 versículos, que nos habla de Israel como nación, como sociedad. Algo sucedió. Dice el versículo 1: ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Aquí la viña es Israel. Dice el texto: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿En dónde? Una ladera fértil. Era buena tierra.
La había cercado y despedregado y plantado de vides, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese, ¿qué, hermanos? Uvas. ¿Sabe que cuando se siembra algo se espera que dé el fruto de esa semilla? Cuando escuchamos la palabra de Dios se espera que actuemos conforme a lo que escuchamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos habla en una área de nuestras vidas, Dios espera que esa palabra que recibimos dé fruto en nuestras vidas. Esa es la lógica. Yo escucho el consejo de Dios, se espera que yo haga conforme a la voluntad de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Israel dice: yo planté para que diesen uvas. ¿Pero qué sucedió? Y dio uvas silvestres. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿La semilla o la tierra? No, la semilla fueron uvas. Debía dar el fruto. La tierra no produjo lo que debía haber producido. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Aquí Dios dice: bueno, hagamos un juicio. ¿Por qué produjo uvas silvestres si yo sembré uvas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegó a ese punto? Aquí donde estamos, yo espero que con el paso del tiempo la generación joven se mantenga temerosa de Dios, porque es la palabra que han escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si cambia todo eso, entonces algo sucedió en ustedes. Si se hace algo diferente a lo que se espera que se dé, es porque algo pasó en ustedes como generación joven y se perdieron de donde Dios les estaba guiando. Dice el versículo 4: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas? Dice aquí la parábola: esperaba que diese, ¿qué? Uvas, que la palabra diera fruto. Los padres esperan que los consejos que dan a los hijos den el resultado, pero muchas veces no es así. Y el problema no fue del consejo, sino que el hijo no actuó como debió haber actuado. Dice el texto: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y aquí la parábola nos habla, bueno, la viña no quiere dar uvas, dice aquí la parábola, pues voy a quitarle todo lo que necesita para que dé fruto. A ver qué hace. Y si podemos aplicarlo en términos prácticos, es como cuando Dios te está hablando y tú no quieres entender. Dios dice: bueno, ¿quieres irte al pecado? Vete a pecar. ¿No quieres mi amor? Vete al mundo. Porque así hay muchos hermanos el día de hoy. Están aquí y están a la fuerza. Y Dios nos ama tanto, tanto que nos habla. Pero cuando Dios dice: ¿sabes qué? ¿Quieres irte al pecado? Dios te va a soltar. Y allá te vas a enlodar como no tienes idea. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está. Y los hombres de Judá plantan deliciosas suya, esperando juicio. He aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y esto es juicio. Esto es juicio, hermanos. Todas las decisiones que tomemos en esta tierra tienen consecuencias. ¿Escuchó eso, hermano? Todas las decisiones que tomemos, si no son con temor en Dios, o aunque fuera del temor de Dios, tienen consecuencias. Por eso es que Dios nos pide que actuemos con temor en la toma de decisiones. Vamos al versículo 20, porque no podemos abordar todos los 30 versículos.
Vamos al versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de qué, hermanos. Y esto es profundo. Aquí la palabra esa ay es de dolor. ¿Sabe que en la vida vendrán pruebas y tribulaciones que nos alejarán o que querrán alejarnos de las cosas de Dios? Pero aquí el texto es ay de quien las está propiciando. Tus hijos o los hijos pueden tener tropiezos y tendrán tropiezos porque en la vida siempre hay obstáculos. Pero hay cuando el padre es el que se encarga de ser un obstáculo o un tropiezo en la vida de su hijo. ¿Sabe que en la semana tuve una conversación con una persona y por ahí lo he comentado porque me impactó mucho el momento? Yo fui a comprar unas cosas y una persona me dijo: pastor, ¿por qué es que vivimos un tiempo tan difícil hoy? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Me daba como una queja. Cuando yo lo escuché, pensaba en dar una respuesta conforme a la palabra de Dios. Y le dije: el problema de lo que tú me cuentas está en el hogar. Los principios y valores han cambiado, ya no son los mismos. Yo le dije: imagínate una persona que compra o que se dedica a hacer pan y de repente cuando llega a la casa llega con un costal de harina y le pregunta a la esposa y le dice: ¿y ese costal, amor? Me lo regalaron. No se lo regalaron, se lo trajo a escondidas. El hijo está observando y sabe que esa acción no fue honesta. Y ese ejemplo que el padre da al hijo le va a afectar. Ese es un tropiezo que los padres inconsciente o inconscientemente hacen, pensando que hacen bien, le hacen mal a sus hijos, porque los hijos todo lo saben. Si alguien conoce bien a los padres, son los hijos. Este ay de aquí es un ay de dolor. Ay de aquel que trae iniquidad. Vendrán tribulaciones y pruebas, pero ay cuando tu papá seas el que ponga el tropiezo en la vida de tu hijo. Versículo 18. Y el pecado, concluye, y el pecado como con conyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Piden consejo de Dios. Esta generación pide un consejo. Y aquí vienen las palabras de Dios, versículo 20, ponga su vista ahí. Ay de los que a lo malo dicen ¿qué? ¿Sabe que en el día de hoy la línea entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo es tan delgada que la podemos cruzar sin darnos cuenta? Obviamente lo bueno y lo malo es con base a la Biblia, con base a lo de Dios. Y sabe que en el tiempo presente hemos cambiado tanto que hoy a lo que antes era malo, hoy es bueno. Yo me recuerdo que de niño, cuando me encontraba con un adulto, quien fuera, aunque no fuera familia, tenía que saludarlo por respeto. Y cuando no lo hacía y se daba cuenta alguien de mi casa, eso era fuerte, hermanos. Hoy no hay respeto. Hoy las generaciones jóvenes, tal pareciera que eso no es malo. Mañana esas generaciones van a crecer y van a ser adultas y se acordarán de mí. Una generación que no tiene ese principio de respeto se convierte en algo más grave. Hay de lo que a lo bueno, dice el texto, le llama malo. Hay de lo que a lo malo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Tengamos cuidado.
Yo sé que quizás después del culto, o quizás desde antes que llegara al culto, quizás la familia organizó algo para papá hoy. Convivir un poco con él. Y si lo van a hacer, pues háganlo después del culto. Pero lo que esta tarde Dios quiere dejarnos a nosotros como iglesia, hermanos, es el peso y la responsabilidad que tenemos como padres en el hogar. Entre más hijos tengas, tienes más responsabilidad con los hijos. Porque tu tarea como padre es que tus hijos primero estén unidos entre ellos. Que se amen, que se respeten, que convivan. Y lo más importante, que vengan a la casa de Dios. Entre más hijos tienes, es más la responsabilidad. Porque cuando partas de esta vida, que será algún día, Dios te va a pedir cuenta de tus hijos. ¿Qué hiciste con esos hijos? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué les aconsejaste? ¿Los corregiste? ¿Qué hiciste con los hijos? No te va a preguntar cuánto construiste o cuánto hiciste. No, ¿qué les enseñaste? Algunos de ustedes, sus hijos ya crecieron y ya están formando hogares. Y están formando hogares con lo que tú les enseñaste y cómo se los enseñaste. Y algunos de estos jóvenes ahora ya tienen hijos. Y que Dios los ayude a criar a sus hijos en el temor. A que sepan diferenciar con sus hijos entre lo bueno y lo malo. Que tengan el cuidado de decir qué sí es para Dios y qué no es para Dios. Los hijos son prestados, hermanos. Amén. Los hijos no son tuyos. Están un tiempo con nosotros y luego se van. Versículo 21. Ay de los sabios. ¿Me ayuda a leer? ¿Y cómo existe esto, no? Yo considero que estoy bien, pastor. Hay gente que se siente sabia. Hay gente que se siente más inteligente que Dios y que piensa que no se equivoca. No, hermanos. Todos necesitamos el consejo de Dios. Y por muy adultos que seamos, necesitamos siempre el consejo de alguien que nos diga cuando nos equivocamos y cuando fallamos para corregir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ese mensaje ese es de dolor. Hay de los que no escuchan consejo, porque hay muchos que no les gusta escuchar el consejo de Dios, porque no les gusta que se metan en sus vidas. Yo lo voy a hacer a mi manera. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Fallamos, nos equivocamos. ¿Qué padre no falla? Todos nos equivocamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy Dios nos da una luz para hacer mejor la tarea de padre. Porque quizás no sabíamos o no lo sabías, pero a partir de hoy Dios deposita en la iglesia, en los hermanos varones, un peso de responsabilidad para con sus hijos. Aprovechen el tiempo. Aprovecha el tiempo con tus hijos. Si los puedes reunir hoy después del culto, aprovecha el tiempo con ellos. Platica con ellos y habla con ellos cosas sabias, prudentes e inteligentes. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Aquí habla de excesos. Hay gente que les gusta los excesos y los placeres del mundo del aquí y del ahora, pensando que de esa manera se puede vivir la vida aquí tranquilamente. Aquí la palabra nos habla de un ay, y ese ay es de dolor. Muy importante lo que el mensaje está dejando aquí del profeta Isaías. Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay. Hoy es un día muy importante, hermanos, para nosotros como iglesia. Como pastor siempre tengo la carga de orar por la iglesia, pero la tarea la hacen los papás en casa con sus hijos. No hay un manual para ser buen padre, no lo existe. Pero usted y yo tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Consideremos el consejo para hacer bien la tarea. Dios espera de nosotros que seamos mejores, de que eduquemos mejor a nuestros hijos. No podremos cambiar el mundo,
pero sí podemos cambiar la familia donde estamos. Y los que todavía no son padres, cuando lleguen a serlo, tengan la oportunidad de ser hombres de bien y mujeres de bien, que sepan diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios.